Saludos a todos, les damos la bienvenida a una nueva edición del Castellano y Leonés de la Historia. ¿Cómo están ustedes? Pues yo estoy aquí también preparado para conocer a nuestros personajes de hoy. ¿Tú? Yo también estoy preparada para presentar a los telespectadores la relevancia y el legado de 4 figuras de nuestra comunidad. Pues adelante, ¿hay algo entre los dos personajes que vas a presentar? Sí, quizá con más facilidad que en otros programas, pues ambos estuvieron apasionadamente dedicados a los animales. ¿A los animales? A los animales, pero a los animales, no a la gente como tú. Y lo vas a entender. Bueno, pues los míos también pueden relacionarse muy fácilmente. Ambos son religiosos, aunque separados por varios siglos. La presencia de la Iglesia en nuestra historia, la verdad es que es constante. Así es, ¿empezamos entonces? Pues empezamos, vamos allá. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Nuestro primer personaje de hoy es un burgalés muy carismático que empatizó como ninguno con varias generaciones de españoles a los que transmitió su amor por la naturaleza y los animales, el burgalés Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, qué voz tenía, ¿no? ¿Te acuerdas cómo decía, queridos amigos de la fauna ibérica, el lince agazapado, el sotobosque de la espesura? Como decía Rodríguez de la Fuente, fue un hombre muy carismático y pionero en la defensa de la naturaleza en nuestro país. Se licenció en Medicina en Valladolid, pero desde pequeño estuvo fascinado con la naturaleza y enseguida abandonó su carrera y se dedicó por entero a la biología. Experto cetrero, aventurero sin igual y gran comunicador. En el recuerdo de todos los españoles estarán siempre sus apariciones en A Toda Plana y sus programas Planeta Azul y sobre todo El Hombre y la Tierra. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. Así describía Félix Rodríguez de la Fuente la voz triste y prolongada del lobo ibérico, uno de los animales que más defendió a lo largo de su vida. A través de sus espacios en radio y televisión, fue capaz de cambiar la imagen que tenía toda España de este mamífero y al mismo tiempo evitó una más que previsible extinción de la especie. Era una época donde el lobo era un enemigo del pueblo, casi como la novela de Ibsen. Era un enemigo del pueblo y se convirtió en un amigo gracias a alguien que pasó a la historia, casualmente como el amigo de los animales. Los páramos de este valle de la Bureba burgalesa hicieron que Félix amara la naturaleza ya desde muy niño, cuando recorría las calles y los campos de su pueblo natal, Poza de la Sal. Gozó de vivir en un pueblo en el cual, pues bueno, la libertad de los niños, de la gente joven, le hizo despertar ese interés por la naturaleza, por su entorno. Dicen en el pueblo que algunos se acuerdan de verle de niño todavía, aquel joven pozanco que miraba al cielo y acompañaba a los cazadores para observar las presas. Era un hombre inagotable, que no se veía harto nunca, y qué paciencia más que tenía. Félix Rodríguez de la Fuente estudió medicina. Sin embargo, durante su carrera de doctor, nunca abandonó su vocación de naturalista. Se preparó como médico estomatólogo y decidió trabajar en Madrid a media jornada para poder dedicar la otra parte del día a su verdadera afición, que era la cetrería. El halcón fue su amigo fiel. Con él volvió a poner de moda el arte de la cetrería en España, olvidado desde el medievo. La gente en aquellos años no creía nada en eso, ¿eh? Desde el momento que le suelten, que eran con los halcones, se reía todo el mundo de nosotros en Briviesca, ¿eh? Finalmente logró demostrar la importancia de las aves rapaces y de la cetrería en el desarrollo de la vida humana. Fue el primero en utilizar halcones en los aeropuertos para espantar a otras aves. Precisamente fue su halcón, Durandal, el que le arrastró a la fama. Con él ganó un concurso internacional, un triunfo que le proporcionó su primera entrevista en televisión.
Ahí apareció mi padre con un halcón y un perro y habló 5 minutos, pero al parecer recibieron tantas cartas de la gente que lo vio diciendo ¿quién es este señor? Le queremos volver a ver, que claro, como estaba empezando la televisión, se podían permitir el lujo de darle un programa. Y así fue como dejó su oficio de médico para dedicarse a difundir los valores de la naturaleza, su verdadera pasión. Félix era un investigador, era un científico, era un director de cine, era un realizador, era un comunicador nato, era alguien que tenía el don de la palabra, era un mago de la palabra, capaz de convencer al mismísimo ministro de Franco para cambiar una normativa medioambiental, para convencer a alcaldes y para convencer a todos los agricultores y ganaderos que en aquel entonces, no olvidemos que en aquellos tiempos había leyes y normas que primaban y premiaban a quien se cargaba a un ave rapaz o a una alimaña. Hay muchos propietarios de cotos de caza que se quejan del daño que les ocasionan las urracas, las cornejas y las grajillas, que utilizan los venenos. Nos gustaría decirles que se fijen en estas imágenes, que constituyen la mejor demostración de que las águilas perdiceras son las fieles aliadas de sus cotos de caza de perdices. Félix Rodríguez de la Fuente centró su discurso en la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. De ahí nació su proyecto más ambicioso, referente nacional e internacional, la serie documental El hombre y la tierra. Tenía esa capacidad de interrelacionar muchos datos, no únicamente científicos y naturalísticos, también metía matices históricos, antropológicos, entonces eso es lo que hacía que su discurso fuera mucho más atractivo y mucho más completo. Entonces efectivamente era una persona muy interdisciplinaria, ¿no? Muy transversal en ese sentido. Desprovistos los árboles de sus hojas, el viejo chopo, herido por el rayo, nos muestra sus 100 cicatrices. Fue la clave de un cambio de mentalidad y de haber logrado sensibilizar a la población y a instituciones con respecto a las posturas conservacionistas, medioambientales y al respeto a la naturaleza. El destino quiso que Félix Rodríguez de la Fuente encontrara la muerte en pleno rodaje de su querido programa en Alaska, el mismo día que cumplía 52 años. Un trágico accidente de avión silenció la voz de la naturaleza. Hay un dato que corrobora la fuerza del personaje, de Félix Rodríguez de la Fuente. Si preguntásemos a los de mi generación y 2 generaciones anteriores, si se acuerdan el día que murió Félix Rodríguez de la Fuente, seguramente te digan que sí se acuerdan y hasta en qué lugar y qué es lo que estaban haciendo. Todavía en España, en todos los rincones de España se le conoce. Es mencionar el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente y todo el mundo, de todas las edades, sabe quién era Félix Rodríguez de la Fuente. Hoy en día, 33 años después de esta imagen, difícilmente se puede olvidar al hombre que un día despertó la conciencia medioambiental de todo un país. Qué conmoción el accidente de Félix Rodríguez de la Fuente en Alaska. Pero la vida continúa, Ramón. Has dicho que tus 2 personajes de hoy eran hombres religiosos. ¿Por quién vas a empezar? Con el misionero leonés Nicolás Castellanos, ejemplo de solidaridad y entrega a los desfavorecidos. Una actitud con poco calado hoy en día, pero tan necesaria. Efectivamente, porque hay muchísimo que ofrecer a las naciones pobres de este mundo, que son muchas. Aquí decimos estar en crisis, y estamos, pero en los países del tercer mundo la crisis es permanente. Y mucho más profunda, realmente. Pues comienza, Ramón, a ver si nos inspira la vida de Nicolás Castellanos. Nicolás Castellanos empezó su vida religiosa como miembro de la Orden de San Agustín y con 43 años ya era obispo de Palencia. Y uno muy especial, pues prefería vivir en un piso en vez de en el Palacio Episcopal. Su gesto más conocido es el de la renuncia a este puesto en favor de proseguir su labor misionera en Bolivia con el Proyecto Hombres Nuevos, que desde entonces ha conseguido grandes logros en los barrios más pobres de la ciudad de Santa Cruz, como la escolarización de 15.000 niños y la construcción de hospitales, comedores, centros de acogida. Fue Príncipe de Asturias, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998. Pero al lado de lo que acabas de contar, creo que es un mérito que se te queda corto. Sepamos más cosas de su vida.
Aunque nació en el 35 en León, en Mansilla del Páramo, es en las calles de Palencia donde Nicolás Castellanos se siente como en casa. Desde el año 78 fue el obispo de los palentinos. No quiso vivir en el Palacio Episcopal y se instaló en un piso de alquiler. Su carácter abierto, campechano, su facilidad para recordar caras y nombres le granjearon la simpatía del pueblo y, por supuesto, su entrega a los más pobres no pasó desapercibida. Y en Palencia ya deja una impronta social muy importante, de ayuda a los más marginados, de creación de escuelas, siempre para las clases más desfavorecidas. Después de casi 14 años, anunció por sorpresa que dejaba el obispado para marcharse a las misiones. Lo que él llevó a cabo fue en su día la renuncia a un puesto de poder en la Iglesia. Es verdad que la Iglesia concibe el poder como servicio, pero seamos sinceros, el ser obispo es también un puesto importante, un puesto de realce, un puesto de poder social. Él renuncia a un puesto cómodo. Llegó un momento que me dije, lo que he estado predicando siempre, la opción por los pobres, ha llegado el momento que tú la vivas en la realidad. ¿Y por qué un obispo no va a sentir la llamada misionera como la sentí yo? La sentí, respondí y allí llevo de misionero 22 años. Es un ejemplo de entrega a los demás y de lucha por un ideal. Es una persona entrañable, una persona que ama la utopía, pero que ha demostrado que la utopía se puede hacer realidad. Es un soñador, es un utópico, pero que está construyendo la utopía a través de su esfuerzo personal día a día. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Y es lo que ha demostrado Nicolás Castellanos. En todos estos años ha puesto en marcha proyectos para atender a las mujeres y a los niños. Colegios, comedores escolares, viviendas sociales, hospitales. Es un referente, es una persona muy conocida en Bolivia y ciertamente ha demostrado que hay otra forma también de hacer las cosas, con desarrollo, defendiendo la fe, pero la fe con hechos, como a él le gusta decir. En Bolivia, al año 14.000 niños mueren por muertes evitables. Hay 2 millones de niños pobres, hay 1 millón de niños sin escuela, hay 800.000 niños que trabajan. Entonces todo esto para mí fue una motivación fundamental. Si quería servir a los pobres mejor que en Bolivia, en ningún sitio. Es una persona que se vuelca en los demás, que contagia ese amor por los demás y ese afán de intentar que la gente que vive en situación de empobrecimiento logre ser protagonista de su propio desarrollo. Ahora, cuando viene, es para recaudar fondos para sus obras, pues la sede de la Fundación continúa en Palencia. A través de los donativos y colaboradores, Castilla y León está muy presente en Bolivia. Nicolás Castellanos encarnaría, a mi entender, esa iglesia más progresista, más sensible, más encarnada en la gente y sobre todo la iglesia más comprometida con los ideales que en su día aprobó el Concilio Vaticano II. Lo dice además el Concilio Vaticano II, el obispo hermano entre los hermanos. Y entonces siempre estuve cerca de las personas vulnerables, de los que sufrían, y vamos, yo me sentía obispo de todos y efectivamente me sentí muy acogido por la comunidad y al mismo tiempo creo que alentamos la fe. Nicolás Castellanos no se siente un visionario, es un trabajador y como tal disfruta del reconocimiento a su labor. Basta con citar el Premio Príncipe de Asturias o el Premio Castilla y León de los Valores Humanos. Y está siendo reconocido en vida y sobre todo yo le he oído decir que los reconocimientos a él le gustan, pero no porque se lo hagan a él, sino porque eso permite o incentiva que otros muchos hagan una labor como la que él intenta hacer en Santa Cruz de la Sierra. Es una de esas personas de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos en nuestra tierra. Esta tierra es de buena simiente y a veces, bueno, fíjate qué frutos da, como Nicolás Castellanos, que ahí donde vas, pues puedes sacar pecho y por supuesto que en los tiempos en los que vivimos, poner la mano por él yo la pondría y no me la quemaría nunca. Lo que tenemos que hacer los castellanos leoneses es trabajar para que la pobreza deje de ser la ignominia de la humanidad. Dejó el obispado por las misiones, el Palacio Episcopal por los barrios más pobres. Cree en lo que hace y los demás simplemente creen en él. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia.
Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Rosa, dijiste al principio que tus personajes tenían que ver con los animales. El primero, Ferrero de la Fuente, es evidente, pero no imagino quién puede ser el otro. ¿Es un biólogo? Pues no, va frío. Es escritor. ¿Escritor? O sea, ¿quieres decir que solamente escribió fábulas con animales como protagonistas? No, Ramón, nada de eso. Creo que lo entenderás en cuanto te diga su nombre. José María de Cossío. Ahora entiendo lo de su relación con los animales, en este caso con los toros, pues Cossío fue el artífice del gran tratado taurino que lleva su nombre. Efectivamente, José María de Cossío fue un escritor nacido en Valladolid, muy reputado principalmente por la redacción de la más completa obra sobre la tauromaquia jamás escrita, el Cossío. La redactó por consejo de Ortega y Gasset y la colaboración del poeta Miguel Hernández. José María de Cossío fue miembro de la Real Academia y presidente del Ateneo de Madrid, y en la parte humana, tan legendaria como su obra, lo fue también su generosidad, como alabada por conocidos y por amigos. Veamos un poco más sobre su vida. A principios del siglo XX, el mundo de los toros vivía su momento de gloria. Las rivalidades entre Joselito el Gallo y Belmonte atrajeron a miles de aficionados taurinos. Precisamente en este momento, Ortega y Gasset encargó al vallisoletano José María de Cossío la que fue su obra cumbre, la enciclopedia Los Toros, más conocida como el Cossío. Una obra que comprendiera no solo la biografía de toreros, sino la esencia de lo que es la tauromaquia. Yo creo que eso se puede considerar la Biblia de la tauromaquia. Por tanto, considero que don José María de Cossío es el gran apóstol o el gran evangelista de la fiesta de los toros. Constituye una referencia no solo para los buenos aficionados, sino también para los curiosos. Y lógicamente, si se la conoce como el Cossío, es porque al final la propia publicación ha eclipsado al autor, convirtiéndose todo en uno. José María de Cossío, escritor y crítico taurino, tuvo la capacidad de juntar sus dos grandes pasiones, la literatura y los toros, y plasmarlas de manera magistral en sus 4 volúmenes del Tratado Torero. Trata todas las materias de la fiesta de los toros, desde el lenguaje, el toro desde el punto de vista zoológico, su crianza, sus características biológicas, lo que es la bravura, habla de las ganaderías. Encontramos, por ejemplo, la historia de los artistas, ¿no? Y vienen pues, los pintores, escultores, todos los que en la historia se habían manifestado en términos taurinos. El Cossío se convirtió de este modo en la única obra taurina de carácter enciclopédico que da una respuesta global al ritual de los toros. Todo aquel que siente, ama profundamente la fiesta de los toros y quiere explicarla a los demás, creo que es fundamental haber no solamente leído, sino estudiado el Cossío de don José María. Para su realización, José María de Cossío contó con la colaboración de un joven Miguel Hernández, gran poeta español con el que mantuvo una fuerte amistad. Hasta tal punto que Cossío llegó a arriesgar su persona y su prestigio para proteger al escritor en sus momentos más difíciles. Cuando Miguel Hernández estuvo en la cárcel, pues fue también propio de José María de Cossío el acoger la defensa de Miguel Hernández. Consciente y sabiendo lo que se jugaba, siempre defendió y estuvo al lado de Miguel Hernández hasta su muerte. La palabra que definiría a Cossío fue la de amigo, amigo de sus amigos. Esa amistad le lleva a interceder por Miguel Hernández y conseguir que se conmute su pena de muerte. Le lleva a apoyar a un jovencísimo Cela en la primera publicación de su familia de Pascual Duarte. Tenía una frase que decía, como fuera de casa no se está en ningún sitio.
que es un poco el reverso del adagio castellano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre estaba promoviendo encuentros literarios, comidas, donde de vez en cuando entre plato y plato cantaba un tramo de zarzuela. Debió ser un tipo muy afable, cariñoso y sobre todo un enorme conversador. Cualidades que demostró como perfecto anfitrión en su casona de Tudanca, en Cantabria. Hasta aquí acudieron las personas más ilustres de la época, atraídas por la generosa hospitalidad de Cossío. Miguel de Unamuno, su maestro, pasó alguna temporada, y muchos autores de la generación del 27, como Alberti o Lorca, encontraron en estas habitaciones su inspiración. Como agradecimiento, obsequiaron a Cossío con el manuscrito de sus obras, una gran joya que se encuentra entre los más de 20.000 libros que llenan estas estanterías. Va coleccionando obras desde el siglo XVI, desde 1527, es la obra más antigua que tenemos, y hasta el año 77 en que muere sigue cogiendo materiales para su colección. José María de Cossío falleció sin descendencia en Valladolid a los 85 años de edad, no sin antes asegurar el legado de toda una vida. No quería que su colección se disgregara, al no tener herederos directos se hubiera tenido que dividir entre sus sobrinos, no quería primar a unos sobre los demás, pero el que se dividiera para él era muy penoso. Se llegó a un acuerdo con la Diputación de aquel momento para que la Diputación le daba una renta vitalicia y la única condición era que la casa se tenía después que mantener con la apariencia de la casa de una familia hidalga montañesa, porque él también sentía ese orgullo de pertenecer a una familia de la hidalguía montañesa. Según sus últimas voluntades, la casona permanece inmóvil en el tiempo, como guardiana de lo que supuso el creador del Cossío para el mundo de las letras y de los toros. Rosa, dime una cosa, ¿a ti te gustan los toros? Sí, yo soy una gran aficionada. ¿Y a ti? Bueno, yo no soy aficionado, pero sí que reconozco que hay belleza y arte en el toreo. Y estética. ¿Te parece que sigamos? Sí. Tengo mucho interés en pasar al siguiente personaje. Es un hombre ciertamente encomiable. Religioso como Nicolás Castellano. Sí, pero de muy distinto carácter, eso te lo aseguro, y cuyo legado tiene que ver más con su obra literaria que con sus acciones dentro de la Iglesia. De hecho, tuvo numerosos altercados con ella. José Francisco de Isla nació en León en 1703 y a los 11 años ya se graduó de bachillerato en leyes, ingresando como jesuita con apenas 16. En sus obras se burla de los métodos anticuados de ciertos predicadores y promulga una nueva oratoria. La más famosa de sus obras fue Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, que vendió 1.500 ejemplares de su primera edición en tan solo 3 días, justo antes de ser prohibida por la Inquisición. Aprendamos más sobre el padre Isla. En estas calles de Valderas se crió José Francisco de Isla de la Torre y Rojo, más conocido como Padre Isla. Había nacido en la localidad leonesa de Vidanes. Fue un joven precoz, despierto y de una inteligencia superdotada que le permitió graduarse a temprana edad. Fue un niño prodigio, de manera que, yo no sé, 12 o 14 años tenía ya la carrera de Derecho aprobada, de manera de leyes. Ingresó con 16 años en el noviciado de Villagarcía de Campos y en la Universidad de Salamanca estudió Filosofía y Letras. El padre Isla era un genio, lo que hoy día llamamos un genio. Era gracioso, era simpático, tenía una preparación enorme, tenía una personalidad enorme. Escribió La Juventud Triunfante y las cartas de Juan de la Encina, aunque su obra más importante fue Historias del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. La primera edición no se publica con su nombre, sino que con la autorización del párroco pone el nombre del párroco Francisco Lobón de Salazar. Se publica en 1758 y para la época es un bestseller a todos los niveles, es decir, en cosa de 24 horas, 1758, que quede claro esa fecha, se venden 800 ejemplares en 24 horas que estaban encuadernados. Y en menos de una semana se venden 1.500 ejemplares. Era una predicación abusiva y ciertamente eso fue un pequeño revulsivo que hizo que
que la predicación se hiciera una autocrítica. El padre Isla utiliza a Fray Gerundio para criticar los excesos que había en la predicación en ese momento. Y mañana, fíjese bien, padre provincial, voy a predicar a un pueblo a la colocación de un retablo donde el mayordomo me dijo que la limosna era de un doblón de A8. La crítica de padre Isla levantó ampollas y la obra fue prohibida. Las órdenes, que realmente tenían mucho poder, presionan en Roma, presionan al propio Carlos III, que es quien estaban gobernando, y a través de un instrumento como era la Inquisición, utilizan la censura de tal manera que ese libro, que es un bestseller y que es una joya literaria, entra en el catálogo de libros prohibidos de la Inquisición. El padre Isla pretendía a través de la obra mejorar la predicación, aunque la parte satírica del libro contribuyó a alimentar la mala imagen de los jesuitas, que por orden de Carlos III fueron finalmente expulsados de España. Durante varios años, el padre Isla residió en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos, en el lugar en el que, según él, encontraba la paz. Aquí se terminó el libro de Fray Gerundio de Campazas, hizo varias traducciones, teniendo en cuenta las cartas que escribía a su hermana. Todas ellas están publicadas en la Biblioteca de Autores Españoles. Se ha reconstruido la habitación que él tenía. Naturalmente la habitación primera ha desaparecido porque el colegio desapareció del todo. Se ha rehabilitado algunas cosas, algunas pertenencias suyas de la caza. Hay una butaca allí que se conoce como la butaca del padre Isla, que dicen que es la que él tenía en su habitación. Tenía un gato y dice que el gato muchas veces se metía en la cama en el sitio que le correspondía a él, y entonces tenía que sacarle y enseguida se iba a calentarle los pies, y dormía a los pies del padre Isla, y gracias a eso pues se defendía un poco del calor, según cuenta él. Con personalidad propia, don de gentes y un estilo de escribir único, el padre Isla se ha ganado la admiración de muchos a lo largo del tiempo. Se tiene por el mejor escritor epistolar en español, al padre Isla. Escribía muy bien, pero el padre Isla era un pensador que además lo ponía por escrito. Y luego, literariamente, es un hombre de lo más avanzado que te puedes imaginar. Por lo tanto, yo creo que habría que rebuscarlo otra vez, porque así lo dicen todos los sabios, tanto los historiadores como los literatos. Escritor, literato e historiador jesuita, falleció en Bolonia a los 78 años de edad. Qué rápido se me ha pasado hoy, Rosa. Es verdad, pero no des por terminado el programa. Debemos recordar a nuestros espectadores que para votar al que a su juicio es el castellano y leonés de la historia, pueden hacerle mandando un SMS al 25000. Y como ya saben, también pueden hacerlo entrando en la web de Castilla y León Televisión. Lo hagan por mensaje o en la web, automáticamente pasarán a formar parte de numerosos sorteos de premios. Hoy hemos conocido un poco mejor a Félix Rodríguez de la Fuente, a Nicolás Castellano, a José María de Cosío y al padre Isla. ¿Por quién de ellos se decide usted? Piénselo, voten y hasta el próximo programa. Hasta luego.